Buenas tardes, profesores. Qué bueno que se estén conectando. Unos minutitos iniciamos. Siempre vamos a dar unos minutos para los que se están conectando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias a los profesores que se están conectando. En unos minutitos iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, profesores. En 2 minutos iniciamos. Son las 6:05.
Ok, vamos a ir dándole inicio. Voy a solamente escribir en el grupo que ya vamos a iniciar. Listo. Ok, buenas tardes a todos los docentes. Dios me los bendiga enormemente. Qué alegre que estén conectados nuevamente a este diplomado. Es un privilegio, como siempre, contar con este grupo de docentes que se permanecen ahí activos. Hay algunos que ya me han escrito que no van a poderse conectar porque parece que hay problemas con la zona donde ellos viven con el internet. Recuerde que si usted no puede conectarse a la clase de hoy, por problemas de internet, por un compromiso de trabajo, un compromiso familiar, pues puede conectarse a la clase de mañana, ya del martes, que es la misma clase, solamente que se le da a los profesores de martes jueves porque ellos escogieron ese horario, martes y jueves de 7 y eso sí, la clase de los martes son de 7 a 9 de la noche. Bien, pero es la misma clase, el mismo contenido, no varía. Entonces le digo, por si en algún momento usted no puede, simplemente me escribe, profe, no voy a poder conectarme hoy, me voy a conectar mañana. Bien, antes de iniciar, me gustaría pues platicar un poquitico con ustedes rápido sobre algo que estoy viendo. Algunos me escribieron, por ejemplo, con respecto a los simulacros que estuve subiendo en la plataforma, porque me dicen de que no pudieron realizarlo. Yo les recuerdo que habíamos hablado de que los simulacros iban a estar activos hasta el domingo a las 11 de la noche y después se iban a quitar por el único propósito para que usted se pudiera centrar en el examen que se habilitó hoy a las 8 de la mañana. Repito, el examen de módulo uno se habilitó hoy a las 8 de la mañana. Por lo tanto, usted tiene hasta el viernes a las 11 de la noche para hacer ese examen. Eh, Voy a hacer ahorita estoy conectado a la plataforma, estoy hablando con ustedes, estoy entrando a la plataforma porque me gustaría ver cuántas personas pues han hecho el simulacro. Les comento que, por ejemplo, el simulacro uno solo dos personas, tres de todos los docentes, cuatro, cinco, seis, siete, ahí está. O sea, hay personas que así los han tomado y espero que les haya servido de entrenamiento para ver cuáles son las calificaciones que va abarcando. Más o menos la tónica del examen del módulo uno por ahí va, ¿ya? Por ahí va. Por ahí va la tónica del examen. Son cinco preguntas iguales. Una se dedicó, disculpen, a lo que es operaciones de números maya. Una se está dedicada a lo que son los números primos, o sea, conocerlo, trabajar con la parte de conocer cuántos divisores tiene un número a partir de los números primos, etcétera. Otra está dedicada específicamente a lo que es el trabajo con máximos y mínimos con un múltiplo, que eso lo habíamos hablado también ya. Y también una está dedicada a la parte de las potencias y una pregunta está dedicada a la parte de la aplicación de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, potencia en lo que es el cálculo de volúmenes y áreas. Eso en sólidos específicamente. Eso es básicamente el que entró a los simulacros, más o menos tiene una idea. Hay algunas personas que me dijeron, profesor, ¿puede habilitarlo el simulacro nuevamente para entrenar? Miren, no es prudente tener los simulacros abiertos al mismo tiempo que el examen. ¿Por qué? Porque puede tender a confundirse. Usted piensa que hizo el examen y realmente lo que usted hizo fue un simulacro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Además, que se les dijo con tiempo que iba a estar habilitado hasta el domingo a las 11 de la noche. Yo sé que muchos pueden tener compromisos, se les olvidó, tuvieron complicaciones, pero no podemos tener habilitados varias evaluaciones al mismo tiempo, aunque son simulacros, son varias evaluaciones, ¿ya? Porque puede confundirse alguien y pensar de que hizo el examen y realmente lo que estaba haciendo era un simulacro nada más. Por eso, ya ahorita no están habilitados lo que son los simulacros. Y de hecho, para que lo sepan, ya ahorita mismo los voy a ocultar para que no se vean y usted se pueda confundir, aunque no los va a poder hacer, pero para que no exista eh,
la confusión de que yo pensé o no me dejó entrar al examen, etcétera. Ahorita ya no está habilitado, no se va a ver ninguno de los simulacros, solamente queda habilitado lo que es el examen del módulo. Importante, recuerden, tenemos que hacer un esfuerzo en hacer ese examen. Profesor, fíjense que yo no he podido conectarme a varias de las clases. Las clases están en la plataforma, usted las puede ver, las puede repasar, las puede volver a ver cuantas veces quiera. Practicar, hay documentos que se subieron a la plataforma para que usted los descargue, donde hay ejercicios, donde hay ejemplos, donde hay ejercicios de práctica que resolvimos algunos en clase y otros quedaron allí. Y bueno, y el examen que ahí tiene que desarrollarlo para lo que es fecha más tarde, el viernes. Rapidito, antes de cualquier cosa, alguna consulta respecto a esto. Rápido, al examen, cualquier situación. Hello, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que no sepa todavía cómo desarrollarlo? Ninguna de la profe Susana. Gracias, profe, por Dale. contestarme. Dígame, profe Cristian. ¿Todo bien? Sí, no, ninguna, no hay ninguna duda. Ok. Les pido encarecidamente, recuerden que cada módulo tiene una evaluación y cada módulo usted puede certificarse, o sea, es decir que ya pasé este módulo. ¿Por qué? Porque este diplomado va a continuar. No es, este no va a ser el único año, Dios mediante, va a seguirse desarrollando el diplomado. Y si por alguna casualidad que Dios no quiera, alguno de ustedes no puede continuar, lo puede retomar el próximo año desde el módulo que ya usted lo llevó, ¿entiende? Por eso es importante tener las evaluaciones en la plataforma de cada uno de los módulos, ¿vale? Profe, ¿qué pasa si yo salgo aplazado en el examen del módulo? Bueno, número uno, te está diciendo de que tienes que ponerte las pilas. Profe, ¿hay revancha? ¿Hay una oportunidad de rescate para el módulo? No hay rescate, es una sola evaluación. Cuando usted se presenta una evaluación, es una vez y solamente. Así que cuando usted entre, tiene que hacer el examen. Si se sale, ya no lo va a dejar hacer el examen. Profe, ¿y por qué no permiten un rescate si uno sale mal? No es permitido en ningún diplomado, en ninguna certificación de grados superiores. Está el rescate para aquellos que no. Usted tiene que ponerse las pilas, usted tiene que entrenar. No por gusto se le dio tiempo con entrenamiento, con simulacros para que se prepararan, para que pudieran hacer el examen. Y si usted hizo los simulacros o miró los simulacros al menos, tiene una idea de cómo va a ser el examen que toca ahorita en el módulo. Tiempo, para los que no me pregunten, algunos me preguntaron, tiempo para hacer el examen son 2 horas. 5 preguntas para 2 horas. Tiene tiempo para usted desarrollar ese examen con todas las de la ley. Otros me preguntaron, profe, ¿y la semana que viene solamente es examen o no hay clases? Las clases continúan. El examen no detiene las clases. ¿Por qué? Porque usted hace el examen en un tiempo extra que no incluye lo que es, disculpen, lo que es la parte de las clases como tal. Así que no hay por qué detener las clases. De hecho, hoy comenzamos el módulo 2 que tiene que ver con la parte de fracciones, que para mí es una de las clases, es una de las unidades más importantes. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que le tienen miedo a lo que es, disculpen, a lo que es la parte de las fracciones. Bien, si no hay preguntas, nos vamos ya rapidito a lo que es el documento de clase. Voy a compartir la pantalla un momentito. Bien, aquí estamos compartiendo la pantalla. Eh, Hay un documento que yo tengo, solamente me confirman si están viendo la pantalla, por favor. ¿Me confirman, Pero, chicos? sí, ¿Se ve? Sí, Ok, sí, ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos la hoja de trabajo, pero les comento, hay un documento que ya he venido elaborando un poquitico. Aquí hay conceptos, hay explicaciones, hay gráficos, hay inclusive algunos problemitas pequeños que he estado desarrollando. El documento todavía lo quiero seguir perfeccionando para esta primera clase y le voy a seguir incorporando algunas cosas. Pero
lo primero que vamos a ver y vamos a analizar nosotros antes de comenzar acá, me gustaría que usted como docente me dijera cuál es la forma o cuál es el concepto que usted pretende formar en el estudiante acerca de una fracción. Recuerden que estamos ahorita adentrándonos en el tema de las fracciones, ¿ya? ¿De dónde arranca usted para hablar de las fracciones? ¿Cuál es el punto de partida? Un entero dividido en partes iguales. Ok, por ahí la profe me encanta. Gracias, profe, por su gran aporte. Siempre ahí participando. Dice que un entero, ok, voy a anotarlo por aquí, dividido en partes iguales. Ok, listo. Perfecto. ¿Quién más? Representación de la parte de un todo. Representación, ok, de la parte de un todo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tiene por ahí? A ver, vamos. La distribución de un objeto en partes iguales. Distribución de un objeto. Ok. Yo les pregunto esto. Distribución de un objeto. Ok. Partes iguales. Ok. Bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros como docentes, cuando vamos a preparar una clase, tenemos que tener un punto a dónde vamos, de dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Qué queremos que el estudiante tenga el concepto claro de que es una fracción? Que cuando le digamos fracción, él diga, ok, ya entiendo qué cosa es. ¿Vale? Eh, Ahora, antes de hablar del concepto, lo que se quiere formar o lo que se pretende formar a un estudiante, me gustaría que usted me dijera rapidito qué conocimientos previos, qué conocimientos previos debe tener el estudiante para aprender qué es una fracción. La división, Ok, muy bien, por ahí dice la división. ¿Y el mínimo común múltiplo? Pero, ok, el mínimo nos hace falta, pero para las operaciones, pero para el concepto de fracciones, creo que mínimo es un poquitico más elevado. Además de la división, hay algo más importante. Inclusive, antes que la división, nosotros necesitamos que nuestro estudiante domine algo muy importante. La multiplicación. Multiplicación ya es una operación como tal. No nos haría falta para el concepto de fracciones, no por el momento. Pero sí, sí, figuras geométricas, figuras geométricas. Nos haría falta, pero no es el arranque. Vamos a poner figuras geométricas. Y de figura geométrica es un poco ambiguo, es muy grande. Tendríamos que ver hasta a dónde queremos apuntar con esa parte de figura geométrica. Pero lo que sí considero que es muy importante y que necesitamos que nuestro estudiante domine es que el estudiante eh, conozca qué son los números naturales. O sea, que él sepa qué es un número natural y los identifique, ya. Necesitamos que los domine. ¿Por qué? Porque el concepto de fracciones, si bien tiene que ver una división, ya se le llama división, o utiliza división, una representación de una división, como que ahí hablaron, que está correcto, representación de una parte de un todo, un entero dividido en partes iguales, distribución de un objeto en partes iguales, estoy de acuerdo, todo eso tiene que ver mucho con la división, correcto, pero tenemos que hablar de los números naturales porque usted va a formar en los estudiantes un nuevo concepto de dominio numérico. ¿Cuál es el dominio numérico que usted va a formar en los estudiantes? A ver, ¿alguna idea?
Y de hecho, vamos a hablar un poquitico acerca de eso, porque el estudiante cuando comienza a recibir fracciones, y vamos a poner acá un pequeño esquema, lo que reciben en primaria es nada más y nada menos que los números naturales que se representan con una letra N, sí o sí. Ayúdenme, por favor. Sí, Sí, licenciado. Ok, excelente. Entonces, los números naturales eh, son el primer tipo de números que ellos conocen, donde ellos empiezan a ver algunas operaciones como es la adición, sustracción, multiplicación, división. Pero los números naturales, y usted como docente puede utilizar eso como herramienta, tienen, o sea, vamos a ponerlo por aquí, los números naturales tienen limitaciones. Y tienen limitaciones específicamente en operaciones, ¿ya? En las operaciones. Y usted puede poner un ejemplo. En la adición no hay problema. En la adición, los números naturales, número natural más otro número natural, siempre se va a obtener un número natural. Eso no hay problema. Pero ¿qué pasa en la sustracción? Y eso, aunque no estemos ahorita, y usted se lo deja entender, de que un número A, y estamos hablando, disculpen que se me pasó vamos a borrar un poquitico aquí para lograr entender lo que estamos hablando. Un número A menos un número B, y suponiendo de que A y B pertenezcan o sean números naturales, ¿ya? No siempre se puede efectuar esto. Y eso usted lo enseña en primaria. ¿Cuándo esto tiene sentido para los números naturales? ¿Qué me dice? cuando el Hello. minuendo es mayor que el sustraendo. O sea, la condición para que esto tenga solución es que A tiene que ser mayor que B. ¿Ya? Obligatoriamente. Eso para que siempre el resultado siga siendo un número natural. Claro, esto es una condición que limita a los números naturales. En la multiplicación no hay problema. En la multiplicación, si usted tiene un número A y le multiplica un número B, usted va a tener un número C y C sigue siendo un número natural. En eso no hay problema. Este simbolito, por supuesto, esto es para ustedes, pertenece. Eso significa como si fuera una C así, eso significa pertenece. ¿Ya? Pero en la división, y ahí es donde usted entra a meterle con todo aquí. ¿Por qué? Porque la división, si usted tiene A dividido entre B, disculpen ahí que se me pasó la C, siempre se me pasa la B de abajo. Eso tiene sentido si y solo si podemos asegurar de que P por un número C va a ser igual a A. Eso siempre y cuando para que siga siendo un número natural. O lo mismo que A es un múltiplo de B. ¿Ya? Pero todo en la vida no es tan así. Y ahí donde usted puede lanzar, y ojo, usted puede introducir ejemplos de la vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo una naranja, pero hay dos niños? Entonces ahí comienza el problema. Ah, profe, pero uno no lo puedo dividir entre dos, no, o sea, no me da un número natural. De hecho, no lo representen así, sino usted dice, ¿qué pasa si nosotros uno lo dividimos entre dos? Y le deja la incógnita al niño. ¿Qué pasó aquí? Y ahí viene la pregunta. ¿Hay algún número que multiplicado por 2 te dé 1? Un número natural. Le preguntas específicamente porque se le dice un número, sí existe el número, el 0.5, no hay problema. Pero un número natural que multiplicado por 2 que te dé 1, no lo hay. No existe. ¿Ya? Y puede poner otro ejemplo. No solamente cuando el 1 o el número que está aquí es menor que el que está acá. Usted puede poner, ok,
Tenemos número 3 dividido entre 2. O sea, ¿qué número multiplicado por 2 te da 3? Natural, un número natural, y el niño tampoco le va a poder responder, no existe. Y entonces, cuando él se crea esta necesidad, que no sabe, no se le puede dar respuesta desde los números naturales, y usted le hace entender, debido a la necesidad de dar respuesta a estas cosas, los números naturales son insuficientes. Y entonces cuando surge otro dominio numérico, que se representan con una Q, pero con un más. Ojo con esto. Realmente, esto que estamos escribiendo acá, ¿alguien tiene idea de cómo se le llama ese tipo de números? Q más. Profesores. No, o No. Pregunta. ¿Alguien conoce los números que se representan con Q? No, Ok, perfecto. A ver, realmente el dominio numérico se le llama a los números racionales. Pero los números racionales, por así decirlo, abarca dos grandes ramas. Uno, son los números enteros, y los enteros son los números naturales y los opuestos. O sea, estamos hablando de los números negativos. Esos son los números enteros. Y también los racionales abarcan la parte de los que se conocen como fraccionarios. Que eso es lo que vamos a introducir nosotros, que es esta parte de la división de números naturales. Solo que esta parte de los fraccionarios se representa como el mismo Q, pero con un más debajo. Y a esta simbología se le conoce como números fraccionarios, porque solamente es división de números naturales. Y ese es el primer concepto que yo quiero formar en ustedes, que quede bien claro. No voy a dejar la parte de los números enteros, pero sí los números racionales. Los números fraccionarios, disculpen. Los números fraccionarios, como les comentaba, son los números, ya lo voy a escribir aquí, pero quiero ponerlo lo más ajustado posible. Ahí vamos a ver. Vamos a cambiarle el colorcito inclusive para que se mire elegante. Vamos a ponerle un verde. Listo. Ahora, los números fraccionarios que se representan como Q más no es nada más y nada menos que la división de A entre B, o sea, la división de dos números naturales, pero que A pertenece a los naturales, B pertenece a los naturales, y hay una condición, que B tiene que ser diferente de cero. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, matemáticamente, es a lo que se conoce como números fraccionarios. Claro, matemáticamente usted no se lo va a dar hacia el niño, pero usted como docente tiene que dominar, ¿ya? Esa parte. Entonces, esto que está aquí, se le conoce como números fraccionarios, porque es la división de dos números naturales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ahí viene el concepto ya de fracción, que usted es lo que usted estaba hablando, básicamente, que dice que es el entero, una parte entera, un objeto completo que se divide en partes iguales. Ahora, hay que tener cuidado a la hora de hablar el concepto, porque usted habla de distribución de un objeto en partes iguales. Hay objetos que se pueden dividir en partes iguales, pero hay objetos que no se pueden dividir en partes iguales. Estamos hablando que estamos formando un nivel de entendimiento en los niños de qué significa una fracción. Por ejemplo, ¿qué objetos no lo podríamos trabajar como fracción? Rapidito. por ejemplo, se toman a veces las frutas, pero las frutas no son completas, siempre tienen alguna como deformación, entonces esas no se pueden tomar como ejemplos para
explicar las fracciones. Hay frutas que sí, hay frutas que no, diría yo, profe. Por ejemplo, si hablamos de la naranja la podemos dividir, ¿ya? Pero, por ejemplo, un banano no es equitativo, el banano no es lo mismo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado a la hora de escoger frutas. Tienen que ser frutas que sí puedan hacerse divisiones en partes iguales, ¿ya? Pero, por ejemplo, podríamos hablar también de objetos como, por ejemplo, camisa. Una camisa no la puedo dividir en partes iguales. Un pantalón no lo puedo dividir en partes iguales. Un par de zapatos no son iguales. ¿Cómo no? Si está el zapato izquierdo y el zapato derecho, no son iguales. Me hago entender. Es decir, tenemos que tener cuidado a la hora de formar este concepto, porque es muy cuidadoso de hablar de objeto. No es cualquier objeto. Es un objeto que tolera, que permite que lo podamos distribuir, que lo podamos dividir en partes iguales. ¿Estamos hablando, está ahí bien lo que estamos dejando claro acá? Sí, Ok. Sí, licenciada. sí, Ot- gracias. Otra cosa importante que quiero que usted tenga muy en cuenta, porque yo sé que en primaria, y es obvio, que para formar el concepto de fracciones, tomemos ejemplos de la vida práctica, que el estudiante choque con eso constantemente, pero tenga cuidado con lo que usted selecciona, porque si usted elige algo que realmente no es algo muy evidente que podamos llevar a fracciones, pues vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una silla no lo puedes llevar a fracciones, no puedes dividir una silla, ¿ya? Ah, si hablamos de cosas de comida como un pastel, si hablamos, por Una ejemplo, pizza. una pizza, en la parte de la comida a los niños les encanta esa parte porque hasta se la imaginan. Inclusive he visto profesores que miren, qué salvaje, le digo, salvaje. Una técnica. Hay profesores que crean grupos y le dice, claro, y en coordinación con los padres, le dicen, bueno, necesitamos que traigan algún tipo de alimento para compartir en el aula, pero que podamos partir en partes iguales. Y es salvaje, bonito el compartir. Entonces, por ejemplo, hay padres que uno lleva una pizza, el otro lleva, no sé, una torta rectangular o una torta circular, no sé. Entonces, les enseñas a los niños que los grupos están divididos en cierta cantidad para que ellos vean la división y es una dinámica interesante porque al fin y al cabo ven la parte aplicativa de la matemática, pero también se divierten comiendo. No sé si me entiende lo que les quiero decir. Sería algo curioso que un maestro en plena clase de matemáticas desarrollara esto. Lo he visto, pero son muy pocos los que lo hacen. Eh, ok, por ejemplo, también podríamos hablar, aunque no lo crean, ya ahí son objetos que sí se pueden. Por ejemplo, una bolsa de canicas. Y usted dice, profe, una bolsa de canicas. La canica no la voy a dividir, pero la bolsa que tiene una cantidad de canicas, yo la puedo dividir en fracciones, en partes iguales. ¿Ya? Los zapatos en sí solos no, pero si tú tienes un conjunto de zapatos, los puedes dividir en partes iguales, ¿ya? Un conjunto de camisas, de varias camisas iguales, todas que sean del mismo tipo, y las puedes dividir en partes iguales, ahí sí, pero una sola camisa en unidad como tal, no. Y ahí viene otro concepto importante que debemos tener cuidado, porque aquí hablamos, y voy aquí arriba otra vez, la palabra un entero. Por lo general, los profesores consideran el entero solamente a un objeto que es uno solo. ¿Me hago entender? Pero no lo llevan extendido este entero o la representación de un todo. La palabra todo ya te da un poco más de amplitud, donde tú puedes decir, por ejemplo, el conjunto de canicas que estábamos hablando. Un conjunto de canicas y ese conjunto de canicas tiene, se me ocurre, 40 canicas. Pregunta, ¿ese conjunto o esa bolsa de canica no lo puede expresar como fracciones?
Porque yo puedo decir, tengo 40 canicas, un conjunto de canicas, y lo quiero dividir entre 8 niños o lo quiero dividir entre 13 niños. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, es una Sí fracción se de un puede. grupo. Pero me entiendo lo que les quiero decir. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando formamos el concepto de esto que estamos hablando aquí arriba, de entero, ¿ya? Porque entero no es solamente un objeto como una barra de chocolate, no. Una barra de chocolate sí es un objeto porque la puedo dividir. Pero si yo tengo varias barras de chocolate, también, no sé, tengo 4 barras de chocolate, esas 4 barras de chocolate es un conjunto que también representa un entero, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando formamos el concepto de la palabra entero. Bien, ahora sí, vámonos al concepto de qué es una fracción común. Me la voy a llevar esta definición. Después este documento se los voy a compartir para que lo tengan, por supuesto. Y quiero desmenuzarlo con ustedes, llevarlo a lo más que podamos exprimirle y vamos a sacarle máximo provecho a esta definición. Entonces, vamos a leer rapidito. Dice, si A y B son números enteros, B, números enteros, y B es diferente de 0, fíjense la definición que es básicamente lo que estamos hablando aquí, que B tiene que ser diferente de 0, se llama fracción común a la expresión A sobre B, donde A recibe el nombre de numerador, B recibe el nombre de denominador. En una fracción común, el denominador indica el número de partes iguales en las que se divide la unidad y el numerador indica el número de partes que se toma de la unidad. Pero lo interesante de esto es que usted va a hablarle o le debe decir al estudiante que la fracción, y eso es algo interesante, voy a escribirlo un poquitico más para poder, está incómodo aquí, la fracción es una forma de representar qué cosa, de representar qué cosa, algo que ya el niño conoce, de representar qué. ¿Qué usted cree que le podemos decir que la fracción es una forma de representar qué? Una división. Perfecto, ahí está, de representar una división. ¿Ya? ¿Por qué es interesante decirle esto? Porque él ya conoce la división. Él sabe lo que es una división. ¿Vale? Entonces, en esta primera clase que estamos viendo hoy, no es tan importante hablarle al niño del resultado, o sea, de dividir el numerador entre el denominador. Lo importante es que él aprenda a identificar quién es el numerador, quién es el denominador, cómo se representa, ¿ya? Y ahí comenzamos a hablar de las partes geométricas. Interesante y ojo con esto. Vuelvo a hacer énfasis. B tiene que ser diferente de 0. Eso es algo importante. O sea, cuando usted llegue a esto y usted represente, este es A sobre B, eso se le conoce como una fracción donde B es denominador y A es numerador. Ok. Recomendación que le podría poner como ejemplo para que ellos dominen. Ok. Poner aquí una tablita donde sea fracción. Aquí le pones numerador. Y aquí le pones denominador. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a identificarlo. 3/4, 5/6, 7/2. Y que él extraiga de esto el numerador y el denominador. Esa es la primera parte que tenemos que lograr en un estudiante. ¿Ya? Que él aprende a identificar numerador y denominador. Una vez que él domine qué es numerador y denominador, entonces usted comienza a tratar de hacer o de formar en ello el concepto de fracción a la parte gráfica, o sea, cómo o qué significa 3/4, cómo lo podemos ver.
¿Qué significa 5/6? ¿Qué significa 7/2? En la parte de representación gráfica. Pero una vez que él sepa identificar lo que es numerador y denominador. No sé si hay alguna observación de alguien por acá, por favor, que quiera compartir algo rapidito. ¿Todo bien? Ok. Bien, voy a preguntar antes de compartirle lo que son algunos conceptos. Hablamos de fracción común, ¿ya? Pero hay diferentes clasificaciones de las fracciones. Y antes de hablar de las clasificaciones, vamos a ver la interpretación que le podemos dar. Por ejemplo, después que trabaja usted aquí, usted puede poner una parte acá en la misma tablita para que no se pierda el niño, ¿ya? Y usted aquí le pone representación. Y usted le puede decir, bueno, mijo, vamos a ver cómo sale esto. La representación de una fracción, usted agarra y la primera figura geométrica que por lo menos siempre se le enseña al niño, una de las primeras, es elaborar un rectángulo. Y le dice bueno, aquí tenemos el rectángulo y eso les cuento, le cuesta al estudiante esto. El rectángulo representa la unidad y él te dice, ¿qué cosa es la unidad? No entiendo por qué es una unidad. Entonces, en vez de hablarle de la palabra unidad, porque tiende a confundir esta parte, no le digas la unidad. Yo te recomendaría que le digas, este es un objeto, cualquiera, un rectángulo, representa un objeto. Si se lo puedes vincular con algo de la vida real, le dices, bueno, es una barra de chocolate, es una barra de, no sé, de cualquier cosa, un pedazo de tela, algo que es en forma rectangular. Y le vuelves a hacer el énfasis. El denominador va a indicar la parte o la cantidad de cortes o divisiones iguales que vamos a hacer acá. Denominador, por eso la tablita esta funciona mucho porque usted dice denominador son la cantidad de divisiones y numerador son las que vamos a tomar. Entonces, usted le dice, bueno, vamos para allá, vamos a dividir este rectángulo en 4 partes iguales. Aquí tenemos un corte, 2 cortes, 3 cortes y 4 cortes. Y le vuelves a, antes de colorearlo o de representarlo, usted dice, ¿por qué 4 cortes? Preguntas intencionales. ¿Por qué 4 cortes? Vuelve otra vez. Bueno, porque el denominador dice que es 4. Y como es 4, se hace 4 cortes. Ahora, numerador es la parte que vamos a tomar de todos esos cortes, lo que vamos a sombrear. Ok, son 3. Vamos a sombrear 3. ¿Por qué 3? Porque esos son los 3 que vamos a utilizar. Este 1, 2 y 3. Inclusive, la recomendación también es que aquí tú le digas, bueno, son 4 cortes. Cada cuadradito representa 1 de 4. Y es otra forma de poner fracciones. 1 de 4. Profe, ¿por qué 1 de 4? Porque este es 1 de ¿cuántas divisiones hicimos? Ah, de 4. Ok, este 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4. Cada uno representa 1 de 4 divisiones que tengo. Y ahí vas hablándole un poquitico, inclusive, introduciendo sin querer queriendo, como dice Chapulín Colorado, ya, eso fue sin querer queriendo, el Chavo del 8, vas introduciéndole el concepto de suma. Ah, pero tengo que tener 3, entonces son 3 cuadritos, ok, entonces 3 cuadritos, 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4, entonces un cuarto más un cuarto más un cuarto, esos son los 3 cuartos. ¿Por qué? Porque son 3 cuadraditos que estoy tomando. Y es una forma de formar el concepto intuitivamente de lo que es la suma de fracciones de igual denominador. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No, No sé, No. no sé si utilizan la técnica esta, pero yo se la recomendaría porque al niño le ayudaría muchísimo en la parte de utilizar este tipo de tablas y cosas así por el estilo. Es algo bien intramatemático, pero funciona. Ahora, una vez que ya trabajaron con rectángulo, la otra que te recomendaría, trabajar otro tipo de figuras geométricas para que el niño no vea que solamente es rectángulo, porque hay profesores que solamente con rectángulo, rectángulo, rectángulo y rectángulo.
puedes utilizar cuadrados, puedes utilizar triángulos, ¿ya? Por ejemplo, me encontré un profesor una vez en una clase que, voy a ahorrar aquí para hacerlo un poquitico más grande, por favor. Me encontré un profesor en una clase que hizo lo siguiente, le dijo, bueno, vamos a representar las fracciones, y el profesor comenzó a hacer lo siguiente, ok, aquí tenemos un triangulito, y el hombre comenzó a hacerlo en forma de triángulo. Aquí tengo uno, y después tomó ese mismo triángulo, bueno, repitió el mismo color de triángulo. Vamos a hacer la recta. Lo que yo voy a tratar es voy a pegarlo por acá, y después voy a ir buscando cómo, ok, aquí tiene otro, y sí vamos a tratar de rotarlo. Ok, vamos a ver si no me queda. Me salió un poquitico grandecito. Bueno, tomen la idea. Ok, ahí estamos. Y el profe elaboró triángulos y los puso así. Y como son figuras iguales, si usted se fija, estamos cumpliendo. 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esos 6 triángulos, ¿cuáles voy a tomar? 5. Bueno, ya tomó el profesor y representó. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero vino algo interesante, profesor. Ok, ahí los tienen, son 5. 5 que están dibujados, ¿sí o no? Sí, profesor. Ok, pero, el profesor les lanza una pregunta, ¿pero tienen que ser todos seguidos o tienen que ser 5 triángulos? Los niños se quedaron pensando, ¿y qué pasó? Ah, bueno, ok, vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos triángulos hay? 6. ¿Cuántos tengo que coger? 5. Y si los escojo, y él les lanzó la pregunta, y si los escojo no consecutivos, escojo, por ejemplo, este, este de aquí y este de acá, y me gusta este de aquí, por ejemplo, y le dejó en blanco este de aquí. Y él les decía, ¿sigues representando lo mismo, la parte gráfica? ¿Hay 5 triángulos escogidos, sí o no? Sí, profesor. ¿De cuánto? De 6. ¿Sigue representando el 5 sexto? Sí, profesor, porque escogieron 5. Entonces, algo interesante sería también que usted no solamente le enseñara al niño que tienen que ser consecutivos los que tiene que escoger, sino que son 5. ¿Ya? No sé si me entiendo lo que les quiero decir. Sí, Sí, licenciado, siempre y cuando tengan partes iguales, Ya. ¿verdad? Sí, siempre y cuando tenga las mismas partes iguales, o sea, las mismas divisiones y todo, ¿ya? Inclusive, el profesor inclusive llegó y dijo, bueno, ¿y por qué lo podemos poner así? Y si los ponemos separados, mire, el profesor, bueno, separados, los puso así. Y les pregunto, ¿funciona o no funciona? Sí, funciona. Porque, Funciona. porque están conectadas las piezas. Ahora si separa tres y la otra, entonces ya se pierde el concepto de unidad, digamos. Estoy de acuerdo porque es una unidad. Pero lo que quiero es que entiendan que miren cómo se puede variar. No tienen que ser los triangulitos que formen un cuadradito específicamente. ¿Me hago entender? Y nosotros como profesores somos bien esquemáticos. No, es que tiene que ser así porque así tiene que ser. No, 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 no. Cambiemos. Cambiemos. Ya. Eh, Podrías utilizar un hexágono regular también. ¿Por qué no? Estás formando conceptos en el niño. ¿Me hago entender? Un hexágono regular. Porque lo otro que todo el mundo hace, me voy a un círculo. Ya, lo clásico. Bueno, ahí no me salió el círculo. Déjame rectificar ahí. A ver si me sale. Ok. Un círculo. Y divide el círculo en 6 partes iguales. Ya, 6 partes. Más o menos. No lo estoy muy dividiendo, pero ahí va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se me fue uno. Se me pasó. Pero si toma un círculo, lo elegante es que usted hiciera las divisiones con un transportador donde estuviese la cantidad de grados para que quedara bien. O llevarlo en una hoja, en un papel impreso,
o dibujado, pero con tiempo para que el niño lo pueda ver. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? No, licenciado. Ok, perfecto. Salvaje. ¿Qué pasa? Y aunque no hemos hablado todavía de las clasificaciones, sería bueno que usted lanzara esto. 5, 7 quintos. Ok, el niño va a sacar nuevamente, el denominador son 5, el numerador es 7, y déjelo que él lo elabore, no le tenga miedo, déjelo que él lo elabore. Y usted le dice, bueno, ya tomando en cuenta lo que hiciste anteriormente, entonces, cuando él tiene esto anteriormente, ahí viene algo. Él va a intentar nuevamente reproducir lo que él hizo anteriormente. Ah, si dice que son 4, pongo 4. Si aquí dice que son 6, pongo 6. ¿Ya? ¿Y qué va a decir el niño? Bueno, ahora yo voy a tomar esto y voy a dividirlo en 5. ¿Ya? Entonces, llega el muchacho y lo divide en 5. Y él te va a decir la misma pregunta clásica. Ok, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos hay que tomar? Esa es la pregunta que tú le haces siempre. ¿Y cuánto vamos a tomar de ahí? Entonces, profe, son 7. Ok, tomemos, vamos a representar, vamos a sombrear 7. Y comienza 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y hey, qué pasó, profe? Él va a tratar de reproducir lo anterior y no es incorrecto hacerlo, es correcto, pero tú le vas a ir formando el concepto de fracción impropia sin decirle. Entonces tú comienzas y le vas a decir, bueno, ¿cuántos hay aquí? 5, pero ¿cuánto tenemos que? 7. Entonces tenemos que poner otro objeto igual con la misma cantidad de divisiones para poder cumplir con lo que nos están diciendo. No le estás diciendo nada más ni nada extraño. ¿Cuántas tenemos que tener? Objetos que tengan 5. ¿Y cuánto tenemos que seleccionar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, claro que el concepto sería ponérselo aquí al ladito y bueno, ponerle el signo de más acá. ¿Preguntas hasta ahí? Yo soy una persona que como docente a mí me gusta crear conflictos en la cabeza del niño con estas pequeñas cositas, porque él va a intentar reproducir lo que anteriormente él vio. Usted puso 2, 3 ejemplos donde él saca numerador, denominador, representación gráfica, y cuando él llega aquí hay un error conceptual que él dice, bueno, tengo un problema, divido en 5, pero aquí tengo 7, no me alcanza, profesor, ¿qué hago? Y tú tienes que brindarle una solución, pero es que él trate de reproducir lo anteriormente, lo que tú le hiciste en la tabla. No sé si les parece la idea, si ustedes creen que es muy acelerado, no sé, les escucho. Hello, no me dejen solito. Ya los voy a poner a trabajar, no crean que van a estar solamente mirando nada más. Este, sí, me parece interesante la representación gráfica, porque muchas veces hemos llegado a cometer quizá el error de únicamente quedarnos con números fríos, ¿verdad? Sin representarlo gráficamente. Al hacerlo de esa manera, los niños interiorizan de una mejor manera, digamos, el concepto de fracción y ante cualquier situación o problema planteado, incluso para resolverlo, lo grafican primero y luego ya lo representan numéricamente. Entonces me parece interesante. La única situación acá es 7 quintos. Quizás se representó gráficamente, pero conceptualmente, digamos, cómo se le explica al niño, Ok, que por ok, qué tuvimos, digamos, una segunda unidad para poder representar 7 quintos, ¿verdad? correcto. Eso es el detalle, nada más. Lo que pasa es que cuando el niño llega aquí, digamos que este sea el último, hiciste la tablita así, con varias fracciones que son propias, y llegó aquí el niño, y este se lo dejas de último, simplemente para ver cómo él evoluciona y cómo él le da respuesta. O sea, lo que yo quiero que usted intente hacer en el aula es que lleves al niño a otro nivel de razonamiento. Porque cuando tú le pongas aquí, ok,
5 sextos, le pones otra fracción propia, no sé, por ejemplo, 5 novenos, y todo bien, tranquilo, perfecto. Ponerle uno último que le haga moverle el piso, para que él vea de que todo no es estático. Él tiene que buscar, él va a buscar cómo resolver aquí. Pero cuando él vea, él va a querer, tengo un problema. Yo dividí en 5 porque es lo que me dice el denominador, está correcto. Pero me piden 7, ¿qué hago? Y su cerebro va a estar ahí buscando cómo hago, qué le hago, dónde le busco. Y usted va a entrar, como digo yo, como el superhéroe. Estarán, ahora vas a ver cómo vas a resolver esto. Mira, simplemente como no te alcanzó, ponemos otra unidad, ¿ya? Y seleccionamos las 2. Más estas son las 7 unidades que te hacen falta. Listo. No le hablaste de fracción impropia todavía. No le hablaste de fracción impropia. Simplemente le hiciste ver algo. Cuando el numerador es mayor que el denominador, vas a necesitar más de una unidad. ¿Ya? O sea, eso te va a dar el preámbulo para hablarle de fracciones impropias al niño. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo Sí, lo de propondría, acuerdo. yo lo propondría esto uno solito, uno solo, al final de la tabla. Y eso ya, con eso es suficiente. Claro, aquí ponemos, por ejemplo, yo le propondría que pusiera como unos 5 ejercicios, por ejemplo, 5 fracciones propias. Y las 2 primeras las hagas con el muchacho. Y la 3 y la 4 que la hagan ellos solos, y el último, que este es el quinto, déjaselo, que ellos lo hagan solito. Tal vez las 2 primeras con ellos juntos, lo explicás vos, la tercera con ayuda, la cuarta los deja a ellos solos, y la quinta que ellos intenten hacerlo solos. Ahí sí, para que ellos vayan desarrollando en ese sentido. Ahora, ya que hablamos de las representaciones, ahora viene otra cosa importante. Vamos a ver, dígame, profe. Sí, interesante lo que usted dice antes de llegar a los conceptos, que ellos piensen, que ellos usen su lógica y si no llegan, pues lo importante es que hayan intentado, ¿verdad? Pero es Exacto, ponerlos, exacto, profe. ponerlos a Exacto. pensar. Yo, Entonces, perdón, ajá, ya posteriormente, cuando ya se hable de fracciones ¿qué? Propias o impropias, para poder representar esta fracción hay que pasarla a propia, ¿verdad? Porque es una impropia. Entonces, sí, lo que estamos viendo acá es un entero, digamos, 2/5, ¿verdad? así. Pero eso viene de repente más adelante, cuando ellos ya se Pero, acercan. pero ya usted fue conformando un concepto previo de esto, profe, sin hablarle de impropia, sin hablarle de mixtas ni de nada, simplemente le decís, cuando el numerador es mayor que el denominador, vas a necesitar más de una unidad o de un objeto, con la misma cantidad de divisiones, porque se sigue dividiendo entre 5, ¿ya? Para poder completar lo que te hace falta aquí. Listo. Le das esa entradita, se lo dejas caer así del aire, ¡pum! ¿Ya? Y me parece salvaje porque así vamos formando la parte de razonamiento lógico que el niño tiene que tener, que él experimente, que él pruebe, que se equivoque, no hay problema. Porque la mejor forma de aprender en la vida es equivocándose. Me equivoqué. No es así. Es así. Entonces, eso tenemos que estimularlo. Nosotros como docentes muchas veces en el aula queremos que el estudiante no cometa errores. No, al contrario, que los cometa para que aprenda. ¿Ya? Pero no propiciamos un espacio donde él pueda expresar lo que él piensa, donde él pueda manifestar lo que él cree. ¿Y qué pasa? Que ya tú le enseñaste en los 3 primeros ejercicios cómo hacer la representación, y le vas a dejar la creatividad a ellos. Arriba, hágale. A ver qué pasa. Ahora, vamos a hablar acerca de las clasificaciones rápido, porque aquí yo estoy convencido. Clasificaciones de las fracciones. Ok, ¿cuáles son las clasificaciones que usted conoce de las fracciones? Rapidito. Propias, impropias. Ok, las fracciones propias e impropias son clasificaciones, pero respecto a qué se basa usted, profesora, para decir propias e impropias. ¿Cuál es el punto de la clasificación? Las mixtas también. Bueno, las mixtas las vamos a ver un poquito más adelante. Hoy solamente vamos a caer solamente en propia e impropia. Yo O sea, sé que las mixtas tienen que ver, pero por cómo
en qué nivel de clasificación nosotros nos basamos para hablar de fracción propia o fracción impropia. Nos Tiene que haber basamos en el denominador. solo en el denominador. No, en Cuando el- las propias, cuando el numerador es menor que el denominador. Y las impropias, cuando el numerador es mayor que el denominador. Ok. Mira, aquí hay ejercicio que vamos a hacer ahorita, pero me interesaría ver eso. Clasificación de fracciones. Miren, aquí lo tengo. Clasificación de fracciones. Y la primera clasificación es por comparación de términos. Ojo, ojo, comparación de términos. ¿Cuáles son los términos que tiene una fracción? Ya lo habíamos hablado. Numerador, denominador. Correcto. Entonces, esa comparación de términos nos da la primera clasificación o las primeras clasificaciones. Cuando comparamos sus términos, decimos que una fracción es propia, como bien te decía, profe, o son impropias. Y ahí viene otra opción que yo le recomendaría a usted. ¿Ya? Tomar como representar o poner una tablita donde usted, después que le dé el concepto de fracción propia y de fracción impropia, donde usted ponga varias fracciones y que ellos digan, ¿es propia? ¿Es impropia? ¿Es propia o es impropia? ¿Me hago entender? Porque hay profesores que solamente escriben, esto es una fracción propia y le pone el ejemplo, le pone los ejemplos. Esto es una fracción impropia, y le pone varios ejemplos. Pero no le ponen a comparar y dice, ok, de todas estas fracciones, ¿quién es propia y quién es impropia? O sea, que ellos aprendan a distinguir, porque así vas a poder ver solamente si entendieron el concepto o no entendieron el concepto. Ok, esa es la primera clasificación, por comparación de términos, propia o impropia. ¿Qué otra clasificación usted conoce de fracciones? Equivalentes. Fracciones equivalentes, ok, voy a dejarlo un poquitico más adelante, quiero entrar en otra, profe, gracias, ¿qué más? Lick, con una consulta, ¿verdad? Dígame. Cuando hablamos de homogénea y heterogénea, no sé si También, estamos hablando de también. propia o impropia. Es una... No. Calmados. No. Homogénea y heterogénea, no necesariamente entramos en eso. Y vamos ahí. Me gusta, está bueno eso. Por la naturaleza, bueno, ahí me pasé. Por grupos de fracciones, ¿ya? Y ese es la otra clasificación. Voy a tomar la del profe primero. Por grupos de fracciones. Y eso es algo interesante, me gusta. Voy a llevármelo para allá. Esa es la otra clasificación. Nos fuimos un poquitico abajo, pero no importa. Vamos para allá. Por grupo de fracciones. Y ese grupo de fracciones tiene dos clasificaciones. Cuando una fracción es propia y cuando una fracción es, disculpen, cuando una fracción es homogénea y cuando una fracción es heterogénea. Y aquí les tengo los conceptos con los ejemplos. Ojo con esto. La primera clasificación de este tipo, ¿ya? Es cuando estamos hablando de las fracciones homogéneas. Me la voy a llevar para acá, para ponerla aquí. Y dice que una fracción es homogénea, ojo con esto, cuando sus denominadores son iguales. Ahora quiero que observen acá, para esclarecer lo que decía el profesor. No necesariamente las fracciones homogéneas tienen que ser impropias o propias. Lo que pasa de las fracciones homogéneas es que los denominadores tienen que ser iguales. ¿Ya? Por eso cuando usted suma fracciones, dice las fracciones para sumarlas deben ser fracciones homogéneas, que significa que tienen el mismo denominador. Pueden ser propias, pueden ser impropias, y aquí está el ejemplo, 3/5 es propia, pero 7/5 es impropia, 31/5 es impropia. Entonces, las homogéneas no tienen por qué ser obligatoriamente propias o impropias. ¿Estamos hablando de eso? Sí, licenciado, gracias. Sí, Ok. gracias. La otra clasificación son las famosas fracciones heterogéneas, que son aquellas que tienen el denominador diferente. Miren,
yo me traté de buscar conceptos importantes que usted debe dominar, porque como docentes de primaria siempre nos enfrascamos en los mismos conceptos, solamente en decirle al niño, esta es propia, esta es impropia, la otra es mixta. ¿Me hago entender? Y realmente no es algo correcto. Deberíamos ampliar el horizonte al niño para que ellos puedan tener bien claro cuando ellos lean algún tipo de texto, o inclusive cuando usted hable, cuando va a sumar fracciones, porque esa es otra cosa, que hay profesores que hablan con un lenguaje bien, o sea, no científico, por así decirlo, que le dicen cuando van a sumar fracciones: vas a poder sumar fracciones si los denominadores son iguales, punto. Sin embargo, si tú le enseñaste al niño cuando una fracción es homogénea, ¿ya? Y tú le dices, vas a poder sumar fracciones si las fracciones son homogéneas, o sea, que tienen el mismo denominador, listo. No tienes por qué decirle solamente, puedes sumar fracciones directamente si las fracciones tienen el mismo denominador. Sí, es básicamente lo mismo, pero eso tiene un nombre. Y aunque nosotros estamos hablando con niños de primaria, tenemos que formar la parte científica, matemática en ellos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, gracias. Ok. Déjenme ver cómo lo hacemos aquí. Ok, listo. Entonces, tenemos clasificaciones, número uno, por comparación de términos que son propias e impropias. Esos conceptos no los voy a poner porque usted los domina bien fácil. Por grupo de fracciones, o sea, cuando tienes un conjunto de fracciones, todas juntas ahí, entonces tú dices, bueno, si son homogéneas o heterogéneas. Homogénea cuando tienen el mismo denominador, heterogénea cuando el denominador es diferente. Próxima clasificación, que lo había puesto por acá. Por la naturaleza del denominador, y me lo voy a llevar todo de un solo, no voy a estar dándole vuelta. Por la naturaleza del denominador. ¿Y a qué se refiere por la naturaleza del denominador? Ahí hay dos clasificaciones importantes. Número uno, fracción ordinaria o común, que es cuando el denominador es diferente de 10, o mejor dicho, aquí debería ser de potencias de 10, ¿ya? Diferente de potencias de 10. Y aquí puse un primer ejemplo porque hay gente que confunden esto. Pregunta, ¿40 es una potencia de 10? ¿Sí o no? No, Lick, ¿Por qué no? Sí, porque las potencias de 10 son aquellas elevadas, por ejemplo, 10 a la uno, 10 de 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. La ¿Saben unidad por seguida de ceros. Correcto. ¿Saben por qué lo puse? Porque las personas confunden que potencia de 10 son los números terminados en cero, y no es así. Las potencias de 10, como dice la profe, son aquellas que se obtienen con 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, y ahí nunca, nunca en estas potencias aparece ningún 4 ni ningún 5. O sea, siempre tiene que ser, para que sea potencias de 10, tienen que ser 1, la cifra significativa. ¿Me hago entender? Entonces, la fracción común o la fracción ordinaria son aquellas que tienen el denominador diferente, ¿ya? Y la otra clasificación, por la naturaleza del denominador, son las fracciones decimales. Y las fracciones decimales, por supuesto, son aquellas que tienen, es el denominador que tiene una potencia de 10. 100, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la clasificación. Miren, estas clasificaciones no son difíciles, pero realmente nosotros, como docentes de primaria, no le damos esto al niño, no le explicamos esto al niño. Sin embargo, hay veces que hay problemas que le dicen al niño, una persona quiere dividir cierta cantidad de objetos en una fracción decimal o algo así por el estilo. Y el niño dice, una fracción decimal. ¿Qué cosa es una fracción decimal? Y no lo sabe resolver porque no sabe este concepto. ¿Ya? Entonces hay que hablarle, hay que buscar un espacio en la clase para que entienda este concepto, el concepto de fracción ordinaria o común y el concepto de fracción decimal. Pregunta, ¿alguno de ustedes enseña estos conceptos o estas clasificaciones?
De hecho, en esta unidad, bueno, en la unidad anterior, para finalizar, estaba trabajando con fracciones, pero ahorita estoy reforzando lo que son las fracciones decimales y sus conversiones. Ok. De hecho, ¿saben por qué es bueno hablar de las fracciones decimales? Porque como dice la profe, va a llegar un momento donde tú vas a tener que convertir una fracción decimal a una expresión decimal. ¿Ya? Pero ellos tienen que saber qué cosa es una fracción decimal. Entonces, es importante darle ese concepto. Otra clasificación que tenemos por ahí. A ver, rapidito. Ah, aquí está. Fracción irreductible. ¿Alguien conoce ese concepto o esa clasificación? Hello. No, licenciado. Perfecto. Es la Bárbaro. que no se puede La simplificar. simplificación, Ahí estamos. Pero la palabra simplificación ahorita, ya no se la vas a dar al niño. Porque eso es, la simplificación es una operación de fracciones. Y ahorita estamos en la primera clase de fracciones donde tú le vas a enseñar al niño cuando cuando una fracción es irreductible. Y miren qué dice. Resulta cuando sus dos términos, numerador y denominador, son, aquí hubo un error, voy a rectificar ahí la escritura, son primos entre sí. ¿Qué significa primos entre sí? Que ellos solamente se pueden dividir entre ellos y entre uno. Por ejemplo, 13 y 27. Ojo, ¿el 27 es un número primo en realidad? No. No, no, pero sí son primos. El 13 y el 27 son primos entre sí. ¿Por qué? Porque el 27 yo no lo puedo dividir por 13 y el 13 no lo puedo dividir por 27. Y la única forma que ellos son divisibles o por quien yo los puedo dividir los dos al mismo tiempo es entre uno. ¿Me hago entender? Sí, licenciado. Sí, Ok, entonces esta definición de primos entre sí ya la vimos en clases anteriores, en el módulo 1. ¿Ya? Entonces, la fracción es irreductible sin decir simplificación, porque no existe otro número que divida al 13 y al 27 al mismo tiempo, solamente el 1. El 9 y el 2 son números primos entre sí. ¿Por qué? Porque no existe ningún número que divida al 2 y al 9 al mismo tiempo, ¿ya? Y que no sea diferente de 1. El único que los divide a ambos es el 1. ¿Ya? Ahora, otra clasificación. Fracción equivalente, que por ahí me lo estaba hablando la profe. Perfecto. Fracción equivalente. Ya que hablamos de fracción equivalente, ¿qué es una fracción equivalente? Ya lo habíamos hablado. Dice que una fracción equivalente es equivalente a otra cuando tienen distinta representación, y especifico, distinta escritura, pero tienen el mismo valor. ¿Ok? Algo interesante que no sé si en los programas está propuesto, pero una fracción, ojo, una fracción se le dice a los niños que es lo mismo que una división, pero una fracción también se le conoce que es una razón. Claro, a los niños de primaria en las primeras clases de fracciones no se le habla de razón, se le dice que una fracción es una división. Punto. Eso es todo. Pero sí ellos van a terminar viendo que una fracción se le conoce como una razón, porque una razón es la división de dos cantidades que tienen relación en alguna naturaleza. ¿Ya? Ahora ya que hablamos un poquitico de esto, vamos a comenzar a formar algunos ejercicios básicos, pero muy salvajes. Voy con ustedes. Hay algunos que no me dio tiempo a escribirlos aquí, pero son ejemplos que, como dije, indica la fracción que representa la figura. Porque antes de hacer esto, lo que se recomienda es que el niño desarrolle esta parte que está aquí.
O sea, representa gráficamente las siguientes fracciones. Recomendación que este tipo de ejercicio no sea frío así, sino que tú, como te dije, hicieras una tablita donde ellos pusieran el numerador, el denominador y después hicieran la representación gráfica. Con ustedes no voy a hacer eso, porque usted conoce básicamente estas cositas. La parte de las fracciones, igual. Pero, por ejemplo, me gustaría para que ustedes vean que sí se puede formar problemas solo con fracciones, sin sumar, sin restar fracciones. Miren este problema que interesante. En una familia que forman 3 hombres y 4 mujeres, ¿qué fracción de la familia representan las mujeres? El denominador. La primera parte aquí es que el niño entienda que el denominador es la cantidad total. ¿Ya? La cantidad total. ¿Pero total de qué? De la familia. ¿Cuántas personas componen a esa familia? ¿Ya? 7. 7. Por eso, 7. por eso el denominador en este caso, en este problema, es sumar los 3 hombres más las 4 mujeres para obtener el total de miembros. Y después, por supuesto, representar qué parte o qué fracción de la familia representan las mujeres es, bueno, ya tengo un total, las mujeres son 4, listo, ahí está. Sería algo interesante, ojo con esto, mire, sería algo interesante que a partir de este problema, un ejemplo, usted ya sabe que 4, 7 son mujeres, o ese es la representación de fracciones, yo le lanzaría al niño, ojo con esto, le lanzaría al niño que si usted tiene de que en una familia 4/7 son mujeres, él aprendiera a sacar cuántos representan los hombres. Les va a servir mucho más adelante en problemas. ¿Cuál sería? ¿Cómo le enseñamos eso a los niños a sacar a partir de esto cuántos hombres hay en la familia? Hello. 3. Pero ¿cómo le enseñamos? Yo sé que usted me dice 3, pero ¿cómo le enseñamos? Entonces usted viene y dice, bueno, como los Pues hombres y las mujeres, como los hombres y las mujeres son no, de la misma familia, entonces sigue siendo el mismo denominador, sigue siendo 7. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para saber la cantidad de hombres? Entonces, decir, bueno, si aquí hay 4 de 7, entonces los hombres van a hacer la diferencia entre el denominador con el numerador. Si yo quiero saber lo que va aquí, como estos tienen la misma relación, entonces a 7 le quito 4 y obtenemos los 3 que son de los hombres. Eso lo puedes utilizar no solamente con mujeres y hombres, sino con otros problemas que puedas utilizar. Por ejemplo, miren, les doy un chance. Problema número 1. Vamos, para ustedes. Eso es para niños preescolar, así que no hay que demorarse en esto. Disculpe, tengo una pregunta. Láncela. Con relación a cómo sacó usted 3/7. Correcto. Siempre se utiliza ya los datos dados en el planteamiento del problema. Es decir, por ejemplo, ahí dice directamente que hay 3 hombres y 4 mujeres. Sí, pero yo lo que me Entonces, refiero, profe, es que si de repente te encuentras con un problema, por ejemplo, hay que no problemas hay que no hay estos datos que están acá, sino que te dicen, en una reunión 4/7 son mujeres. ¿Cuántos hombres hay? Entonces, el niño a partir de esto tiene que sacar esta información. No sé si me entienden. sí, sí. Yo me estoy refiriendo a un problema, o sea, utilizando este mismo contexto
pero utilizando un problema donde diga, bueno, tengo las mujeres que representan esto, los hombres es esto. Hay profesores, escuchen bien porque lo voy a decir, no sé por qué le complican tanto la vida al niño. No está mal, didácticamente no está mal, pero nosotros tenemos que hacer que el niño sienta lo más sencillo. Porque, por ejemplo, ¿qué dicen qué dicen algunos profesores? Bueno, yo tengo que 4/7 son las mujeres. Los hombres, miren qué pasa, escuchen esto, los hombres van a ser igual a 1 - 4/7. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es así o no es así como le enseñan? ¿Por qué? Porque dicen, la unidad, le resto los 4/7 y obtengo los hombres. Está correcto, es correcto, no está mal, pero mire qué pasa. Cuando usted resta aquí, usted dice 7 por 1, 7, menos 4, 3. Listo. Y no es más fácil decirle al niño, a ver, hijo, tener las mujeres, vamos a buscar los hombres. ¿Los hombres están en el mismo lugar que las mujeres? Sí, profe. Listo. Entonces aquí tiene que ser 7. ¿Y cuál es la parte que representa? Porque este es el total. ¿Cómo voy a saber los hombres? Ah, fácil. Si tú tienes 4 de 7, entonces aquí va a ir la resta de 7 menos 4. Listo. Aquí va 3. O sea, lo que estoy tratando es que ustedes entiendan, explicarle la otra parte, está bien, pero darle herramientas para que él lo vea de una forma más sencilla, sin tanta complicación, y que él pueda ver de que entre esto y esto hay relación, hay una estrecha relación. ¿Vale? Se me escapaba algo que ahorita ya me acordé, voy a hablar de eso en un momentito. Ok, una caja contiene 9 pelotas verdes, 5 azules. ¿Qué parte de las pelotas que hay en la caja son azules? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que lo anterior. Sumar esto más esto y establecer la fracción. Bien. 5 Sería catorceavos. el denominador, Ahí, catorceavo. viene ahí. 5/14. Vale, pues. Pregunta, ya que hablaron de esto. 14 avo. Décimo cuarto. Dígame, ¿cuál de las dos? Catorceavos. 14º. ¿De? Diversidad de criterio. Puede Sí, ser. catorceavos porque son números partitivos que se usan. Ajá. Ok, el avo es para decir la partición, pero el decimocuarto no está mal. Si usted dice 5/14, no está mal. Ah, tú dices 5/14, está bien correctamente también, pero cualquiera de los dos. Ahora, hay que enseñarle al niño que el avo, ya, el avo se le pone al final del número que está aquí. Ya, y hay números que suenan raros, pero imagínese que fuera este. ¿Cómo sería el denominador? 95avo. Entonces, él tiene que entender de que el AO sonará raro, pero se pone al final, es decir, el número con el AO al final. ¿Ya? Y eso es algo importante, a enseñar al niño a leer fracciones. Esa es otra parte que tenemos que tocar, lectura de fracciones. Me interesa, rapidito, les voy a dar unos minutitos. Háganme Disculpe, el problema número 2. por cuestiones culturales y contextuales conviene decir 8/8. 8/8, ¿está bien? Pero 8/8, bueno, Es que aquí octavo se refiere a un licor.
Entonces, por eso dije que, Ah, porque bueno. En el caso de Guatemala, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, rapidito. Problema número 2. ¿Qué fracción del día ha transcurrido cuando un reloj marca las 6 p.m.? Licenciado, Dígame. yo tengo 4/24. 4/24. Un Sí, cuarto. porque yo analicé que el día tiene 24 horas. Salvaje, Entonces, perfecto. 4 es el denominador, ¿verdad? Correcto. Y lo dividí dentro de 6 y me dio 4. ¿Y por qué entre 6? Porque como ahí dice, marca las 6, el reloj Correcto. marca Pero ahora, las ahora 6. viene la pregunta. Aquí debajo se pone el total de horas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué se pone aquí arriba? El, La el número, cantidad de horas que ha transcurrido la del cantidad día. de horas. Ajá. ¿Cuántas horas Serían han 12 transcurrido horas. del día? ¿Cuántas horas han 4, transcurrido del día? 18. 18, Ah, 18, Entonces 24 18. avos. 18/24. Ojo, Pero ojo. eso lo podemos reducir. Calma, calma. Yo sabía que iban a saltar. Yo sabía que iban a saltar. Pero no hemos dado simplificación por el momento. Y escuchen esta parte interesante. Si usted no le ha dicho al niño o no ha trabajado con el niño, ¿qué cosa es simplificación? ¿Qué cosa es la parte de reducción? No es prudente darle la respuesta. Usted lo que le puede decir, esta fracción más adelante vamos a aprender cómo se expresa de una forma diferente, pero que tiene el mismo resultado. Pero no es prudente. La primera clase, por ejemplo, si tú pones este problema en la primera clase, ojo con esto, en la primera clase, que es la clase de definición de fracciones, que es una fracción, cuáles son propias, cuáles son impropias. Esa es la primera clase que tiene que estar enfocado en que domine conceptos básicos, qué cosa es una fracción. Y usted pone este problema, ¿ya? Donde él tiene que trabajar, qué es denominador, qué es numerador, no podemos hablar de simplificación. No es recomendable, ¿ya? Porque ya te está saltando a un tema que iría más adelante. ¿Preguntas? Y perdone, licenciado, mi ignorancia. ¿De dónde salió el 18? Perfecto. El día Perdí. tiene 24 horas. El día comienza desde que son las 12:01 AM, ¿no es verdad? Esa es la madrugada. Si usted comienza a contar de ahí, está la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12. Hasta ahí han transcurrido 12, cuando es 12 del mediodía. Y del 12 del mediodía para llegar a las 6 p.m., ¿cuántas horas van? Van 6 horas. Entonces, 12 más 6, 18. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Y no es ignorancia, profe. No es ignorancia. Es simplemente que hay veces que uno no logra interpretar lo que te está queriendo decir. El problema es que usted le pregunta a una persona normalmente, eso es un concepto también cultural. Le dice, ok, ¿cuántas horas han transcurrido? Y uno empieza a contar desde las 8 de la mañana. 9, 10, 11, 12. O a partir de las 6, por ejemplo. 7, 6, 7, 8, 9. ¿Y por qué? Porque uno se levanta a las 6, no cuenta de que desde las 12 de la noche en adelante comienza un nuevo día y ahí están las horas transcurriendo. Pero sí, serían 18. Ok, el último, vamos al otro problemita. Problema número 3, denle que les tengo algunas cositas aquí que quiero compartir con ustedes también. En el último, licenciado, serían 16/24 avos. 16/24. Vamos a ver. Dice, un obrero trabaja diariamente 8 horas. ¿Qué fracción del día ocupa para realizar otras actividades? Y aquí viene algo interesante. Lo primero, que determinar la cantidad de horas totales del día, por supuesto, son 24. El detalle está en esta parte de aquí arriba, que esta parte de aquí arriba
y eso tiene mucho que ver con lo que les enseñé anteriormente, realmente lo que el niño puede sacar aquí automáticamente, lo que el niño puede sacar aquí es la cantidad de horas o sea, la fracción de la cantidad de horas del día que el hombre trabaja. Y aquí sería 8/24. Esto es lo que él trabaja. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Ya lo habíamos hablado. Como es de las mismas 24 horas, ¿qué vamos a poner aquí? Ok, a 24 le restamos 8 y eso nos queda 16 horas. 16. Esto es lo que nos queda para otras actividades. ¿Dudas? Lo que preguntó el compañero, aunque dijo adelante, solo quisiera Ajá. que, que me dijera que si lo vamos a ver más adelante, cuando nos da una respuesta así, el compañero había dicho que para ser más Simplificado. tendríamos que simplificarlo, digamos. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Sí, Vuelvo a sí, lo mismo, profe. Didácticamente no es sugerible, no es bueno, porque, por ejemplo, si esta fuera la clase número 1, ¿qué vas a hacer tú qué va a hacer usted como docente de clase 1? Establecer el concepto claro en el estudiante de qué es una fracción y que él identifique quién es el denominador, quién es el numerador. Si el niño te hace esto, si él te logra sacar esto de este problema, usted tiene que dar brincos de alegría gigantescos. ¿Por qué? Porque él está entendiendo que aquí está el total de horas que tiene un día. Y aquí la parte de horas que él utiliza para una actividad que en este caso es trabajo. Sí tiene simplificación, pero ahorita no es prudente. Usted le puede decir, bueno, esta fracción está correctamente escrita, representa las 8, o sea, la parte que es del trabajo, que es la jornada laboral, está perfecto, pero más adelante, y eso usted se lo tiene que decir al niño, más adelante vamos a ver cómo vamos a escribir esta fracción que es equivalente a otra fracción que va a tener una escritura diferente a través de una operación llamada simplificación. Le puedes hablar así, pero hasta ahí. No es prudente simplificarlo. ¿Por qué? Porque entonces estás introduciendo un tema que ya no es el objetivo de la clase 1. ¿Cuál es el objetivo de la clase 1? El objetivo de la clase 1 es simplemente que él aprenda a identificar qué es una fracción, cuáles son las partes que la componen, si la fracción es propia, si la fracción es impropia, si es una fracción, si es un conjunto de fracciones, si son fracciones homogéneas, heterogéneas, si es una fracción decimal, si es una fracción común, ¿ya? O sea, que él aprenda los conceptos básicos, las definiciones, que pueda clasificar una fracción. No estamos entrando en esta primera clase, escuchen esto, no estamos entrando en esta primera clase a lo que es las operaciones. No hay operaciones todavía. Si te fijas, ni siquiera cuando estábamos hablando de las impropias, nos metimos a convertirlos a mixtas. Ya, no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque ya hablar de operaciones ya es caer en otro tema. Y hoy quiero trabajarlo con calma. ¿Por qué? Porque miren cuántas clasificaciones teníamos ahí y que no las habíamos abordado o que usted tal vez no las aborda. Ya, estamos hablando que comenzamos la clasificación por sus términos, después vimos la parte de la clasificación por la naturaleza del denominador, después vimos la parte cuando son grupos de fracciones, la parte irreductible, la parte equivalente, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se fija, hay bastantes conceptos que usted tiene que dejar bien cimentados en la primera clase que usted da de fracciones a los niños. Pregunta, pregunta, aprovechen ahora o callen para siempre. Todo claro. Ya, qué bueno que todo quedó claro. Eli, con una pregunta. Lo, Lánzala. lo ideal sería que la simplificación entonces sería ya cuando se haya platicado, ya se haya compartido ya esto con los estudiantes, ¿verdad? Sí, la simplificación es cuando ya estás hablando de operaciones y cuando hablas de operaciones
para hablar de ya de simplificación, primero tienes que hablar de amplificación. Hay muchos profesores que entran directamente a la simplificación y no es recomendable. Lo primero que uno tiene que enseñarle al niño, y eso lo vamos a ver en las operaciones, es la amplificación, o sea, tomar una fracción y amplificarla. Y ese concepto de amplificarla significa multiplicar por el mismo número el numerador y el denominador. ¿Por qué? Porque a la hora de simplificar es lo contrario, es dividir el numerador y el denominador entre un mismo número. Pero para hablar de simplificación, primero hay que hablar de amplificación. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, gracias, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a trabajar rapidito. A ver, creo que tengo un poco de problemas por acá que quería ver con ustedes. Ujú. Aquí tengo un problemita bien sencillo. Déjame ver si me da tiempo copiarlo por acá, porque ese sí no me dio tiempo tipearlo, pero sí quiero desarrollarlo con ustedes. Ok, dice, en una canasta, y este está sencillito, porque es igual parecido a los otros. En una canasta de frutas, uy, se me fue. Hay 5 manzanas y 7 naranjas. Punto. Si Pedro toma 3 frutas, ¿qué parte del total? ¿Qué parte del total representan las frutas que quedaron? Ok, facilito, bien básico. Algunas personas pensarían que este problema es un poco complejo para los niños, pero si usted trabajó, por ejemplo, los ejercicios anteriores con los niños, por ejemplo, él va a saber qué tiene que hacer aquí. En 9 duodécimos. ¿Cuánto? 9 duodécimos. 9 duodécimos. Está bien. Eso que teniendo en cuenta, profe, que todavía no hemos hablado de simplificación. Estoy de acuerdo con usted. ¿Estamos claros? Ahora, lo primero que tendría que hacer el niño acá es, ¿qué cosa? Sumar. De, Sumar. Hacer la sumatoria. determinar el De total cantidades. de frutas. Porque ese total de frutas va a ser el denominador. Ok, listo. Y eso, por supuesto, como ustedes dicen, sería 5 más 7 es igual a 12. Lo otro es establecer, y eso podría hacerlo de una forma sencilla. Hay 2 formas para hacerlo. La primera forma es que él establezca la fracción de las frutas que sacaron. Esa es una forma. No es pero ahí se puede hacer que sacaron. En ese caso sería 3 doceavos o 3 duodécimos. Y la tercera parte es obtener la fracción de las frutas que quedan. Que en ese caso
sería mantener el 12 y a 12 restarle 3 y eso nos quedaría 9. Otra opción sería, en vez de eso, saber la cantidad de frutas que quedan, que eso se obtiene con 12 menos 3 igual 9, y ahí vuelves a caer en lo mismo. Representamos la fruta, que sería 9 sobre 12. Ojo, aquí no hay no hay simplificación porque no hemos todavía trabajado eso. Pero una vez que haya simplificación, que hablamos de simplificación, el niño tiene que saber hacerlo. Miren este otro problema. Me encanta esto. Está salvaje. Ok, voy. ¿Estamos listos ya? Disculpe, tengo una duda Dígame. con relación a la lectura. Ajá. Ya dejó claro de que es correcto decir décimo, en este caso, em, 9 nueve, décimos segundo. 9 decimosegundo, ¿verdad? Sí. O 9 doceavo. 9 doceavos. Pero usted 12 avo. acaba de usar otro concepto y normalmente también yo lo he utilizado para no usar los dos anteriores, digo 9 sobre 12. ¿Es correcto eso? Es correcto también. Pues para no usar los dos anteriores, puedo decir Sí. 5 sobre 10, 8 sobre 20. Sí, también es correcto, no está mal. Aunque lo sugerido que en los niños de primaria se forme más el concepto de el AU o la parte de la lectura de los números en forma eh, cardinal, ¿cómo se le llamaba? Ay, se me fue la palabra ahora. ¿Ordinarios? Ordinarios, gracias, ordinarios, gracias. Ok, miren este problemita y se los voy a dejar para que lo piensen. Dice, voy a escribirlo un poquitico para acá, dice, en un salón de 80 alumnos, 30 son hombres. Y viene la pregunta, ¿qué parte de el número de mujeres son los hombres? Les doy 2 minutitos para que lo hagan. ¿50 sobre 80? No. 30, 110. 80. Ok. Vamos a ver, ¿cuánto es? Pues yo no sé, ¿Cuánto le 30, digo, profe? Planteamiento dice, en el salón de 80 alumnos, 30 son hombres. ¿Qué Correcto. número de mujeres son los ¿Qué hombres? parte del número de mujeres son los hombres? A ver, lo primero, 30 ochentavos. no. Lo primero, y eso sí no se escapa a nadie, es que tenemos que saber la cantidad de mujeres.
Profe, ¿y por qué me hace falta la cantidad de mujeres? Porque la comparación que te están pidiendo, la fracción que tú tienes que formar, no es los hombres contra el total, es los hombres contra el número de mujeres. 2/5, licenciado. Calma, ya va corriendo. Tres Oye, quintos. ya me lo dio simplificado. Qué bien, qué bárbaro. 30, 50. Ahí van, voy. Ok, cantidad de mujeres, eso se obtiene como, disculpen, se obtiene como 80 menos 30, eso nos dio 50. Ahora, importante la interpretación esta. ¿Qué parte del número de mujeres son los hombres? O sea, te preguntan, ¿los hombres qué parte son de las mujeres? Entonces ahí viene algo importante. El denominador son las mujeres o la cantidad de mujeres. Y el numerador son los hombres. Profe, ¿cómo usted sabe eso? Sencillo. Si te fijas, ¿qué parte de? O sea, el D te está diciendo que este es el total. Esto que está aquí va a ser el total. ¿Qué parte de esto es esto? Entonces, sería ni más ni menos que 30 sobre 50. Y ahí es evidente que sí, cuando simplifique le va a quedar ¿cuánto? 3/5. 3/5. Pero no voy a hablar de simplificación porque yo no la he hablado por el momento. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? Me surge una duda. Claro, láncela. La diferencia porque son 50 mujeres. Correcto. No, saber, no, ya sé, ya A ver, entendí. no Ya, es lo mismo, no es lo mismo que usted diga qué parte del total son los sí, hombres. ya entendí. Tranquilo, profe, estamos para esclarecer. Aquí cualquiera resbala. Y cualquiera el entendimiento se le ciega en un momento determinado. Así que no hay nada de que sentirse incómodo. No es que no había analizado la fracción, como el 80 el total era, sí, ya entendí, pero ya entendí. Ok, perfecto, no hay problema. Eh, Otro. otro, vamos para allá. Está bien. Al cliente lo que pide. Ahí voy. Dice, ok, déjame ver aquí un momentito. Que estoy buscando. Bien. Que estoy buscando. Es que mire, tengo muchos problemas de fracciones, pero ya comienzan con operaciones. Hay que sumar, hay que restar. Y no quiero todavía caer en eso porque ya hablamos de que no hemos hablado de operaciones. Ok. Me gustaría, aunque no vamos a hacer la operación, pero me gustaría que interpretáramos esto. Ojo, hoy no vamos a hacer la operación, pero me gustaría que lo expresáramos. Dice, interrogante, ¿cuánto es la mitad de la cuarta parte de 800? No quiero que lo calculemos. Lo único que le pido es que lo representemos. Es más, si quiere, lo puede calcular porque ni siquiera en fracción lo que tenemos que enseñarle al niño, qué significa cuarta parte, qué significa la mitad, qué significa la tercera parte. ¿Será 100 la respuesta? ¿Cuánto la respuesta? 100. 100.
100. Sí, correcto, es 100. Ahí estamos. Porque la primera parte, miren, lo interesante es que aquí hay una operación. Y esa operación después le tenemos que hallar esta parte. Entonces, ¿por qué pongo este problema y lo propongo? Porque hay que enseñarle al niño qué significa cuarta parte sin entrar en operaciones con fracciones. Profe, ¿cómo que sin? ¿Qué significa cuarta parte? Que tú vas a tomar una cantidad y la vas a dividir entre 4. Eso significa cuarta parte. ¿Ya? Profe, pero cuarta parte significa 800 sobre 4. Sí, pero también puede significar 800 por un cuarto. Pero también se puede expresar como 800 dividido entre 4. Cualquiera de ellas es. Y si entras aquí, lo que tú le estás enseñando al niño o lo que estás reafirmando es que la cuarta parte, que es una fracción, la fracción se expresa como una división. Listo, ahí está. ¿Preguntas, dudas? Entonces, primero hallamos la cuarta parte. Esa cuarta parte te da 200, ¿ya? Y a esa cuarta parte, ¿qué le vamos a hallar? La mitad. Entonces, aquí viene ahora la otra parte. ¿Qué significa la mitad? Ah, la mitad significa dividir entre 2. 200 dividido entre 2. Y eso nos queda respuesta 100. ¿Dudas? Como le dije, el documento lo voy a perfeccionar, le voy a poner un poquitico de más de problemas y demás y se los voy a compartir para que usted pueda trabajar, o sea, pueda tenerlo como documento para usted entrenar un poquitito. ¿Vale? No sé qué le pareció la clase hoy. Sencillita porque no nos metimos a temas muy complejos, pero sí hablamos de algunas clasificaciones que son necesarias que el niño las tenga y que usted como docente se las lleve a él bien esclarecidas, con muchos ejemplos. Recuerden que mientras más participación tenga el niño en una clase, pues él va a ganar más seguridad y por supuesto la clase va a ser mucho más dinámica. La próxima clase, o sea, lo que es el miércoles, ya ahí sí vamos a trabajar lo que son los números primos. Vamos a ver las conversiones de primos a fracción impropia. Disculpe, primo no, números mixtos. Está en otro números mixtos. Vamos a ir la conversión de impropias a mixtos y de mixtos a impropia. Vamos a comenzar a hablar acerca de las representaciones gráficas en cada uno de ellos. O sea, ya vamos a hablar del sistema de coordenadas rectangulares, su ubicación, etcétera. Y sería muy importante que entendamos de que nosotros necesitamos practicar bastante con muchos problemas y llevar problemas a la clase. ¿Ok? Les agradezco a todos que estén conectados. Muchas gracias a todos por compartir. Próximamente les subo, por supuesto, la clase a la plataforma con el documento ya terminado para que puedan descargarlo y puedan tenerlo a la mano. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. Chao. Gracias. Gracias. Feliz noche. Noche.